Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre René Grimaldi. El tema de hoy se llama El pecado, realidad o ficción. Es un tema muy actual e interesante como todos, y quería comenzar con una anécdota. Hace algún tiempo una persona decía que antes todo era pecado. Dice, en cambio ahora nada es pecado, porque es como el clima que se respira en la sociedad. Mucha gente hace una serie de comportamientos o actos y piensan que no pasa nada, son malos y piensan que son buenos o que son intrascendentes, que no tienen como mucha importancia. Vemos que el pecado es algo presente en la sociedad contemporánea. De hecho, el Papa Juan Pablo II decía en una oportunidad hace un par de años que el drama de la cultura actual es la pérdida del sentido del pecado. O sea, la gente ha ido como perdiendo el sentido de lo que es el pecado. Hacen cosas malas y así se van dañando a sí mismos y también a los demás. Por lo tanto, es muy importante que uno entienda en sí qué es el pecado. El otro día, platicando con una persona joven, me decía que ella constataba la presencia del mal en el mundo. Hay mucho mal en el mundo, también hay cosas buenas y cosas muy positivas, pero el mal es algo que está también presente en el mundo, el pecado en sí. Por eso es bueno que uno se plantee y se pregunte, ¿qué es el pecado? La definición clásica de pecado viene a decir que el pecado es ofensa a Dios, una ofensa al Creador. Pero uno puede preguntarse, ¿de qué manera un ser humano, una criatura, puede ofender a Dios? Si Dios es todopoderoso, si es infinito, nosotros ¿cómo podemos ofenderle a Él? Y para entender esto, nos dirigimos a la segunda definición de pecado que decimos que es toda transgresión voluntaria de la ley de Dios. Es toda violación a la ley de Dios. Uno puede ofender a una persona por no hacer caso a lo que ella nos dice. Por ejemplo, un hijo puede ofender a su madre si no le obedece en una serie de actos. O uno puede ofender a una institución cuando no vive una serie de normas que se han dado en esa institución. O sea que uno puede también ofender a otros al no cumplir sus leyes o sus reglas. El pecado también decimos que es eso, una transgresión, una violación voluntaria a la ley de Dios. En ese sentido nosotros digamos que le ofendemos o que al menos nosotros como que nos alejamos de Él. También hay una definición o explicación clásica de pecado que en latín dice aversio a Deo et conversio ad creaturas. O sea, aversión de Dios, alejarse de Dios y dirigirse uno a las criaturas. Uno puede despreciar a Dios al no amarle, al no vivir su ley y al dirigirse a las criaturas de manera desordenada. Todo pecado, de hecho, implica esa aversión, ese alejarse de Dios para dirigirse a algo creado, ya sea una cosa material o una persona con la que alguien va a hacer una acción ilícita. De manera general, por tanto, vamos a recordar que el pecado es esto, ofensa a Dios. También una definición que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente, dice que el pecado es todo acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. O sea, los pecados también tienen un efecto en nosotros. Hemos leído el texto del Catecismo que dice que esa ofensa o ese acto que es el pecado es contrario a la razón y además lesiona la naturaleza humana. De hecho, suele explicarse que todo pecado implica como tres alienaciones o alejamientos. Nos alejamos de Dios, también de nosotros mismos y de las demás personas o de las criaturas. O sea, el pecado nos daña a nosotros. Es algo que lesiona nuestra naturaleza, nuestra capacidad de obrar. De hecho, cuando alguien está como muy metido en la vida de pecado, esa persona hace más pecados y es como inestable y es como que se enoja con frecuencia y que ofende también a otros, porque su capacidad de obrar está dañada, lleva el pecado dentro de sí. El pecado, por tanto, también nos perjudica, nos daña a nosotros. Y por eso puede entenderse una afirmación que dicen algunos, y es que el pecado es el único mal en sentido pleno. Los demás males no deberían necesariamente alejarnos de Dios. El pecado sí nos aleja de Dios y nos destruye a nosotros. Por ejemplo, una enfermedad, que podemos verla como algo malo, pero una enfermedad puede ayudarnos para acercarnos a Dios. De hecho, ¿cuánta gente quizás está con buena salud y de repente tiene una enfermedad grave o un accidente, entonces comienzan a rezar, a ir a misa, a confesarse?
esa enfermedad, digamos, que le sirvió para acercarse a Dios, que es lo que en definitiva importa. Porque sabemos que nosotros en esta vida estamos de paso. No tenemos acá una morada permanente. Estamos en vía, en camino hacia la otra vida, que es estar con Dios. Y lo más trágico que podría ser es que nosotros no lleguemos a esa comunión con Dios. El pecado es lo que nos impide estar con Dios. Hay una cita muy interesante de un santo reciente, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, canonizado hace poco por Juan Pablo II, en un libro llamado Camino, hablando de esta realidad del pecado, dice lo siguiente, en el número 386, no olvides, hijo, que para ti en la tierra solo hay un mal, que habrás de temer y evitar con la gracia divina el pecado. O sea, realmente el único mal acá en la tierra que debemos huir siempre de él es el pecado y debemos tratar de evitarlo con la ayuda de la gracia divina. El pecado en sí, ¿por qué aparece? ¿Cuándo comienzan los pecados en la historia de la humanidad? Aquí hace referencia, en realidad, el pecado a un tema que es la libertad. Nosotros, en cuanto a criaturas libres, podemos dirigirnos hacia Dios y su ley o no dirigirnos a Él. La libertad implica la posibilidad de no hacer el bien, que es en este caso hacer el mal. La libertad, como sabemos, ha sido puesta para el bien. Entre más bien hace uno, más libre es. En cambio, el pecado, el mal, esclaviza. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos da una respuesta respecto al origen del pecado en el mundo. Eso viene contado en el capítulo 3 del Génesis. Génesis 3 va contando lo que se llama la caída, el pecado original de los primeros padres llamados Adán y Eva. Ese capítulo de Génesis, o el relato de la caída, utiliza un lenguaje de imágenes y símbolos. La Iglesia Católica en su catecismo nos concreta la enseñanza respecto a esto. Dice así en el número 390, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. O sea que en esa narración del Génesis se nos cuenta cómo tuvo lugar ese primer pecado. Todos lo hemos leído y quizás lo conocemos. Ahí aparece ese relato de cómo está una serpiente que simboliza al demonio, al mal, y la serpiente comienza a dialogar con la mujer y le pregunta como ingenuamente, ¿con que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Y la mujer, de manera equivocada, ella sigue el diálogo. Primera falla es esa, o sea, uno no debe nunca dialogar con la tentación. Aquella serpiente llegó a dialogar con la mujer continúa ese diálogo, no hay que hacerlo, nunca dialogar con la tentación. Ella le dice, no, nada más nos ha prohibido que no comamos de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que